Buenas tardes, compañeros. En este video vamos a ver la ayudantía número 11 correspondiente a la unidad de transporte de líquidos. Vamos a ver dos ejercicios que nos van a ayudar a entender los principios de Bernoulli y los principios de continuidad de los fluidos. Entonces, vamos con el ejercicio número 1, que dice que un granjero en Licantén tiene un tambor de agua cilíndrico de 5 metros cúbicos de volumen, por el cual quiere transportar agua a una temperatura de 22 grados Celsius hacia un bebedero para sus caballos. Esto lo quiere lograr a través de una tubería de 300 pies de longitud y 20 milímetros de diámetro, tal como se muestra en la figura. Para que los 40 caballos puedan acceder a este bebedero que tiene un volumen de 300 litros, se necesita un caudal del fluido de 75 GPM, que eso era, recuerden, galones por minuto. Si la densidad absoluta del agua es exactamente 1 y la altura del agua del tambor está a 3 pies respecto a la altura de la tubería, calcule la presión de aire requerida para lograr el caudal deseado. Recuerde que este es un sistema ideal, pero considere y que el diámetro del tambor es, recuerden que los dos signos mayor que es significativamente mayor, por lo tanto el diámetro del tambor va a ser significativamente mayor al diámetro de la tubería. ¿Ya? Entonces, veamos cómo podemos abordar este ejercicio con algo que se llama la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli. Entonces, ¿qué es la ecuación de Bernoulli? Es una igualdad de energía, se podría decir, a través de la corriente de fluido. Entonces, vamos, anotemos primero. La ecuación de Bernoulli viene siendo ZA más volumen dA al cuadrado por 2G más la presión en el punto A por gamma, que vamos a ver al tiro que es esa letra gamma. Y como es una igualdad, como veníamos diciendo, un balance, tiene que ser igual a ZB en el punto B más la velocidad de B en el punto B al cuadrado por 2G y la presión en el punto B por eso. ¿Ya? Como les decía, la ecuación de Bernoulli es una igualdad porque se deriva del principio de conservación de la energía. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía, la energía total a lo largo de una corriente, o un caudal en este caso, debe permanecer constante, debe ser igual en cada sección del caudal, ¿ya? Por eso es una igualdad. Pero, ¿qué es esta ecuación? ¿Qué significan todas esas letras? Entonces aquí vemos donde Z, en este caso ZA y ZB, va a ser la altura vertical, relativa de los puntos del sistema, dentro del sistema. Como dijimos ya, B, BA y BB es la velocidad del fluido dentro del sistema. Z, al ser una magnitud de distancia, va en metro y la velocidad metro por segundo, el sistema internacional. El sistema inglés queda tarea para ustedes. Presión, P, perdón, es la presión del aire en el punto determinado del sistema. En este caso, hay distintas presiones en el punto A que en el punto B.
Y esto recuerden que es con la unidad de Pascal. G, esa letra G, es igual al constante de gravedad, lo cual en este curso siempre vamos a usar este número, 9,81 metros por segundo al cuadrado. Y que nos estaría faltando eso, esa letra gamma que se ve ahí, se llama peso específico. Peso específico. ¿Y qué es peso específico? Es qué tan pesado es un material, o en este caso un fluido, respecto con su volumen. Entonces, eso viene siendo. Y eso se calcula como la densidad del fluido por la constante de gravedad. ¿Ya? Entonces, teniendo estos datos de qué se trata la ecuación de Bernoulli, vamos con los supuestos que se necesitan aplicar o dejar claro para poder resolver este ejercicio. En sistemas ideales, como el que aparece aquí, son 4, los cuales vamos a anotarlo ahora, que es el primero, que se trabaja con fluidos incompresibles. ¿Qué quiere decir que un fluido sea incompresible? Que si un fluido se somete a una variación de presión, el volumen permanece constante y la densidad también permanece constante en cualquier punto del fluido. Eso significa que un fluido sea incompresible. Número 2. No existen dispositivos que añadan energía al sistema. Más adelante vamos a ver que a un sistema hidráulico le podemos agregar bombas para añadir energía o turbina para quitar energía. Pero en sistemas ideales, aquí el fluido fluye por sí solo. No se va a añadir un sistema que pueda proporcionar energía al caudal. Lo mismo para el tercer supuesto, pero al contrario, no existen dispositivos que quiten energía y no existen pérdidas de energía por fricción. Entonces, el tercer supuesto dice que no hay dispositivos que quiten energía y por fricción tampoco hay pérdida de energía. Y número 4, que en estos sistemas no existe transferencia de calor. No existe transferencia de calor a través del fluido. Con esos 4 supuestos vamos a trabajar en estos ejercicios. ¿Ya? Entonces, el objetivo del ejercicio, es encontrar la presión del aire sobre el agua que circula en el tambor. Esto, hacia el bebedero. Entonces, dice, calcule la presión de aire requerida para lograr el caudal deseado. La presión de aire para lograr el caudal deseado viene de esta presión que va a permitir que esto baje por aquí y fluya por la tubería del agüita. ¿Ya? Queremos calcular esa presión. Entonces, para estos ejercicios, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Hay que determinar los ejes del sistema para tener puntos de referencia y poder calcular los números que tenemos que calcular para el ejercicio. Vamos a pegar de nuevo el dibujito. Entonces, ahí tenemos nuestro diagrama. Entonces, lo primero es determinar los ejes del sistema. Entonces, recuerden que
la ecuación dice, esta es la altura A y altura B. Entonces, por conveniencia nos conviene siempre dejar un punto, el punto A o el punto B, justo en el eje, justo en el inicio del eje Z. ¿Para qué? Para que se haga cero y no ahorremos de calcular un número. Entonces, yo lo que haría sería dejar aquí a esta altura el sistema de referencia. Ahí. Aquí está X, Y y Z. Entonces, y el punto, recuerden que queremos saber aquí la presión y aquí. Entonces, podríamos poner aquí que esta altura sea el punto B y acá que sea el punto A. A y B. Entonces, si nos quedaría, eso es lo primero que hay que hacer en estos ejercicios. Entonces, teniendo este sistema como referencia, ahora ya podemos asignar las alturas verticales, los Z. Entonces aquí tenemos que ZA va a ser igual, aquí está el 0, aquí está A. Son 3 pies de distancia. Y ZB, entonces va a ser 0. Independientemente de los cálculos, independiente de los puntos de referencia o los ejes que escojamos, si el cálculo lo resolvemos de la manera correcta, vamos a llegar al mismo resultado, ¿ya? Entonces, cosa de ustedes donde ponen los puntos. Yo recomiendo hacer eso siempre. Entonces, ya tenemos las alturas. Entonces, y ya. Y antes de empezar a calcular, siempre es recomendable analizar el entorno del sistema. ¿Para qué? Para afrontar el ejercicio con las menos variables posibles, para poder borrar, como se podría decir, o anular algunos. Siempre la idea que vamos a tener en este ejercicio es anular algunos de estos para tener menos incógnita, obviamente. Ya, entonces tenemos ZA, lo tenemos, la velocidad de A. Aquí podríamos hacer algo. ¿Por qué? Porque de aquí nos dan un dato, dice, considere que este es un sistema ideal y el diámetro del tambor es mucho mayor al diámetro de la tubería. Entonces, sí. Si el diámetro del tambor, si el diámetro del tambor es así, el diámetro de la tubería es así, así. Esto implica, aquí está el agua, aquí está el agüita. Esto implica que el área superficial que vamos a trabajar en el tambor es muy grande en comparación con la tubería. Entonces, con el caudal que tenemos, aquí, al ir circulando el agüita, el fluido, esto va a bajar, ¿cierto? Esto baja su nivel. Pero al ser un área tan grande, va a ser despreciable la velocidad con la que va a ir bajando el nivel en este punto. Esto baja, a medida que esto circula aquí, esto va a ir bajando. Pero al ser una tubería tan pequeña y un área tan grande, la velocidad con la que esto va a ir bajando este nivel es despreciable, por lo tanto va a tender a cero. ¿Por qué? Porque al expandirse más el área, el fluido se va a expandir más como hacia los lados, más que para abajo.
por eso su velocidad tiende a cero. Entonces en este punto, en el punto A, aquí, la velocidad con la que baja el nivel va a ser cero. Ahí ya podemos borrar, un dato. Entonces, ¿qué otro podemos borrar? Ya dijimos que ZB por el sistema que pusimos es cero. La presión de A es lo que queremos calcular. El peso específico también podemos calcularlo. La velocidad de B, aquí ya si nos damos cuenta, aquí hay una tubería chica y hay un caudal más o menos considerable. Por lo tanto, aquí se puede apreciar velocidad en este punto. Y en este, o sea, en cualquiera de estos. Se puede apreciar velocidad en el punto. Entonces no tiende a cero. Se calcula. Y aquí analicemos la presión en el punto B. Si aquí se dan cuenta, aquí está el aire libre. ¿Y qué pasa? Que siempre que una tubería, un punto de la tubería esté a presión atmosférica, esté en contacto con la atmósfera, la presión en la tubería va a ser cero. En este caso, la presión de B va a ser cero. ¿Por qué? Porque la presión ya se la lleva a la atmósfera. Entonces, la presión aquí, en el fluido, va a ser cero. Entonces, siempre que una tubería esté en contacto con la atmósfera, su presión va a ser cero. ¿Ya? Esa es la conclusión. Entonces, aquí podemos borrar este también se hace cero. Si se fijan, nos quedaría 1, 2, 3. Nos quedaría una ecuación mucho más amigable. Por lo que la ecuación del Bernoulli de este sistema va a quedar como ZA más la presión en el punto A por el peso dividido en el peso específico sin la velocidad de A porque no existe, va a ser igual a ZB, que es cero, no se pone, la velocidad en el punto B al cuadrado dividido en 2 veces la gravedad, y la presión en B tampoco. Entonces, así queda esta ecuación. Entonces, ¿pero qué queremos encontrar nosotros? Esto, la presión en el punto A. Entonces, se despeja. La presión en el punto A va a ser la velocidad de B al cuadrado dividido en 2 veces la gravedad menos ZA y eso multiplicado por el peso específico del fluido, en este caso del agua. Entonces, veamos, eso es lo que queremos encontrar. La velocidad no la tenemos, el Z lo tenemos, el peso específico no lo tenemos. Entonces, sin embargo, faltan datos, existen datos faltantes que son la velocidad del fluido y el peso específico. ¿Ya? ¿Cómo calculamos esos datos? Recuerden que caudal era la velocidad de un fluido por el área transversal que tenía su conducto. Entonces, con eso tenemos que la velocidad de un fluido va a ser igual al caudal sobre el área. ¿Ya? Entonces, y tenemos como dato el caudal del fluido y el área del recorrido lo podemos calcular. Tenemos como dato aquí, dice, se necesita un caudal de 75 galones por minuto. Eso es, dice explícitamente que es caudal. Entonces, vamos por partes. Calculemos ahora qué es el caudal. O sea, ¿cuál es el caudal? 75 galones por minuto. Pero recuerden que en sistema internacional el caudal viene dado por metros cúbicos
por segundo. Entonces, tenemos que hacer la conversión. Si no nos acordamos, vamos a la ayudantía número 1 y por aquí está caudal. Dice, un galón por minuto equivale a 6,31 por 10 elevado a menos 5 metros cúbicos por segundo. Entonces, 6,31 por 10 elevado a menos 5 metros cúbicos por segundo. A eso equivalía un galón por minuto. Metemos eso a la calculadora. 6,31 por 10 elevado a menos 5 nos da 0,00047. O sea, 3 ceros. Decía elevado a menos 3, 0,0047. Se eliminan esos y nos quedan metros cúbicos por segundo. El caudal de la tubería, entonces, por cada segundo, tiene una transferencia de 0,0047 metros cúbicos. Entonces, tenemos el caudal, nos falta el área. En este caso, estamos en el punto B. Entonces, sería el área de la tubería en el punto B, que es la única tubería básicamente que estamos manejando. Entonces, dice que la tubería mide 20 milímetros de diámetro. Entonces, el área, recuerden, de un área transversal viene siendo el área de un círculo. Entonces va a ser igual a pi por el diámetro de al cuadrado, y esto dividido en 4. Entonces tenemos que el diámetro eran 20 milímetros, solo pasamos a centímetros, son 2 centímetros, y a metros, ya eso no es necesario calcularlo, ya sabemos que son 0,02 metros, 2 centímetros. Eso al cuadrado y dividido en 4. A la calculadora nos vamos de nuevo. Tenemos que 0,02 al cuadrado y eso dividido en 4 nos da 3,1416 3,1416 por 10 elevado a menos 4. ¿Qué cosa? Metros al cuadrado. Metro cuadrado. Entonces aquí ponemos la B. Tenemos entonces que la velocidad va a ser igual a 0,0047 metros cúbicos por segundo dividido en 3,1416 por 10 elevado a menos 4 metros cuadrados. Entonces metemos nuevamente eso a la calculadora. 0,0047 dividido en 3,1416 por 10 elevado a menos 4. Y nos da que la velocidad es 14,96. ¿Qué cosa? Metro cuadrado se va con ese metro cúbico, por lo tanto se queda metro elevado a 1 por resta, o sea queda metro. Por lo tanto la velocidad
queda metros por segundo, que es lo que corresponde, así que vamos por buen camino. Entonces, ya tenemos la velocidad al cuadrado, nos queda calcular, o sea, la velocidad, eso después lo elevamos al cuadrado, y nos queda el peso específico. Ya, peso específico, ya sabemos que es la densidad del fluido por la gravedad. Vamos a ver qué dice el ejercicio. Dice, la densidad absoluta del agua es exactamente 1. ¿Qué significa densidad absoluta? Densidad absoluta, cuando se hable de un número, en este caso el agua, quiere decir densidad absoluta, cuando se habla en términos adimensionales, quiere decir que es 1, pero 1 gramo por centímetro cúbico. A eso se refiere. Entonces, la densidad del hormigón, por ejemplo, es 2,4. Y en los libros puede aparecer así solamente, 2,4. Pero se tiene que saber que 2,4 se refiere, viene acompañado de esto, gramos por centímetro cúbico. Ya, entonces, la densidad absoluta. Por lo tanto, tenemos que la densidad del agua, esto hay que pasarlo a sistema internacional, que viene siendo kilo por metro cúbico. Tenemos 1 gramo por centímetro cúbico. Aquí tenemos que 1000 gramos, ¿cierto? Es 1 kilogramo. ¿Para qué? Para que quede el kilogramo arriba. Y 1 centímetro cúbico, ¿cómo lo pasamos a metro cúbico? Si se acuerdan, 1 metro cúbico son 1000 litros y 1 litro son 1000 centímetros cúbicos, ¿cierto? Entonces, un metro cúbico va a ser igual a 1 millón de centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque 1000 por 1000. Entonces, si se fijan, no podemos borrar aquí 3 ceros y nos queda, eso se multiplica por 1000. Entonces, igual les conviene acordarse de eso, que 1 gramo por centímetro cúbico equivale a 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, si la acetona tiene 0,8 gramos por centímetro cúbico, se multiplica por 1000 y serían 800 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Finalmente tenemos aquí la densidad, que son 1000 kilogramos por metro cúbico, y eso multiplicado por la constante de gravedad, que ya dijimos que vamos a trabajar siempre con ese número, 9,81 metros por segundo al cuadrado. Entonces, eso multiplicado por 1000 nos da 9810. ¿En qué unidad? Kilogramos por metro segundo al cuadrado dividido el metro cúbico. Pero recuerden que 1 kilogramo metro segundo al cuadrado, si se acuerdan, es 1 newton. Por lo tanto, el peso específico va a quedar en unidad de newton por metro cúbico. ¿Ya? Entonces, calculamos el último dato que nos faltaba. Ahora solamente nos queda reemplazar la presión en el punto A, va a ser igual a la velocidad de B en el punto B al cuadrado. Entonces tenemos los 14,96 metros por segundo y todo eso al cuadrado dividido en 2G, y que viene siendo 2 por 9,81 metros segundo al cuadrado. Esto está entre paréntesis.
y se le restaba el ZA. Pero ZA está en pies. Por lo tanto, hay que pasarlo a metros. ¿Para qué? Para que se pueda calcular con estas unidades que están aquí planteadas. Entonces, 3 pies recuerden que un pie son 0,3048 metros. Y ahí se elimina el pie con el pie. Y eso multiplicado por el peso específico que nos dio 9810 newton por metro cúbico. Ya teniendo todos los datos, listo los números, vamos a la calculadora. Sería 14,96 al cuadrado dividido en 2 por 9,81, y eso se le resta la distancia del ZA y nos queda así, y todo eso dividido en 9810, y eso nos da 102.930,54. ¿En qué unidades queda esto? Aquí, si se fijan, queda un metro cuadrado y un segundo al cuadrado, porque ambos se elevan al cuadrado. Pero está dividido por un metro por segundo al cuadrado. Entonces, los segundos al cuadrado se van, y aquí hay un metro solo, y aquí arriba un metro cuadrado. Por lo tanto, se va ese y queda aquí un metro. Lo cual tiene sentido porque se tiene que restar metros con metros, manzanas con manzanas, peras con peras. Entonces, está bien que queden metros. Y aquí quedan 2 metros, se multiplica por este newton metro cúbico. Aquí lo notamos aquí, metro. Por lo tanto, se va a ir ese metro y nos queda el metro cuadrado. Entonces, la unidad de presión nos queda en newton por metro cuadrado, lo que era igual a pascal. Entonces, finalmente, la presión en el punto A va a ser igual a 102.930,54 pascales. Y así se resuelve un ejercicio de este tipo. Este fue el ejercicio número 1. Bueno, ahora vamos con el ejercicio número 2 de esta ayudantía, que dice: un fluido ideal, agua en este caso, circula con un flujo constante a través de una tubería. En el punto inferior de esta, la presión es de 26 psi, que son libras por pulgada cuadrada, y su radio es de 5 cuartos de pulgada. En el otro punto, el cual está 40 centímetros más arriba que el punto inferior, la presión es de exactamente 1 bar y el diámetro de la tubería es de 1,1 pulgadas. Con estos datos, a través de la ecuación de Bernoulli, determina la velocidad del flujo en ambas secciones de la tubería. A simple vista se ve sencillo, pero si vamos a medida que vamos viendo, se va complicando de a poquito. Entonces, lo primero, para un correcto desarrollo de este ejercicio, sí o sí se tiene que elegir algún punto de referencia y posición de los ejes. Entonces, como ya vimos en el ejercicio número 1, que nos conviene poner un punto de referencia o
el origen de las coordenadas en cualquiera de estos puntos. Entonces, yo recomiendo que aquí, recuerden que ustedes lo pueden poner donde quieran y le va a dar el mismo resultado, pero yo les recomiendo que aquí tengan su referencia por el eje Y, X y Z, y tenemos que designar punto A y punto B. Bueno, en el ejercicio número 1 pusimos el punto A arriba, pero para que vean que da lo mismo, pongamos el punto A abajo. Este va a ser el punto A, justo en el centro de la tubería, y aquí va a estar el punto B, a la salida de esta tubería, a la entrada de esta tubería y a la salida de esta tubería. Ya. Entonces, y ahora después de definir el sistema de referencia, podemos calcular la velocidad del fluido, pero dice a través de la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Que es la que vimos más arriba. Entonces, tenemos que ZA va a ser igual a velocidad de A al cuadrado por 2G más la presión en el punto A por el peso específico del fluido. Es igual a ZB por la velocidad de B al cuadrado dividido en 2G más la presión en el punto B por el peso específico. ¿Ya? Entonces, disculpen que me están hablando. Ahora seguimos. ¿Qué es lo recomendable hacer aquí? Si es que podemos eliminar algún factor de la ecuación, lo hacemos. Entonces, tenemos presiones. Las presiones no las están dando el ejercicio. Entonces, presión del punto inferior y presión del punto superior no se eliminan. Nos están pidiendo las dos velocidades. Por lo tanto, no tienden a cero, obviamente. Y nos quedan las cotas, que son el ZA y ZB. Entonces, ahí podríamos hacer algo, ¿cierto? Ahí podríamos hacer algo. ¿Por qué? Porque el ZB va a valer 40 centímetros, pero mejor lo pasamos al tiro a metro, da 0,4, y el ZA, como está en el origen del sistema, va a valer 0. ¿Ya? Por lo tanto, lo único que podemos eliminar aquí en esta ecuación es el ZA. Entonces tenemos estos datos, este es un dato que nos dan, las presiones, el peso específico, pero aquí tenemos dos incógnitas, la velocidad de A y la velocidad de B, y solamente una ecuación. Ese es el problema que tenemos, hay dos incógnitas y solo una ecuación. Por eso aquí es donde entra una ecuación nueva que vamos a ver hoy día, que vamos a introducir, que se llama ecuación de continuidad. ¿Y qué es lo que dice la ecuación de continuidad? Continuidad. Que la densidad el volumen y el área va a ser la misma en un punto y en otro. O sea, que el producto de la velocidad, área y densidad va a ser el mismo. Entonces, la densidad del fluido en el punto A
por la velocidad del fluido A en el punto A por el área transversal en el punto A va a ser lo mismo que, va a haber lo mismo que la densidad del fluido en el punto B por la velocidad del fluido en el punto B por el área transversal de la tubería en el punto B. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Las velocidades no sabemos si son iguales o no. Las áreas claramente no van a ser iguales por el diámetro de la tubería. Pero si estamos trabajando con el mismo fluido, o sea, el mismo fluido, que es agua, va a pasar por aquí y va a bajar por acá. Entonces, si estamos hablando del mismo fluido, se puede eliminar de esta ecuación. ¿Por qué? Porque, pónganse ustedes, esto pasa dividiendo para acá, al ser el mismo, se va a hacer 1. Entonces, este se hace 1, no se hace 0, se nos anula todo. Estos dos se hacen 1. Y nos quedaría que la velocidad de A por el área de A va a ser igual a la velocidad de B por el área de B. Entonces, nos quedaría calcular la velocidad de A, velocidad de B, área de A y área de B. Entonces, ¿qué podemos hacer para calcular la velocidad? No sabemos, pero podemos calcular las áreas. ¿Cómo? Con su diámetro. Dice, en el punto inferior, la presión es tanto y su radio es de 5,5 cuartos, perdón, de pulgada. Y en el punto superior, que está a 40 centímetros más arriba del punto inferior, el diámetro es de 1,1 pulgadas. Entonces, vamos con los diámetros. ¿Qué nos conviene? Pasarlo a metro. Entonces, el diámetro en A, que es el punto inferior, dice su radio es de 5,5 cuartos. Entonces, si el radio es 5 cuartos, ¿cuánto es 5 cuartos? 1,25, ¿cierto? Entonces, si su radio es de 5 cuartos, su diámetro va a ser de 10 cuartos. Y 10 dividido en 4 es 2,5. Entonces, el diámetro en el punto A va a ser, el diámetro de tubería va a ser 2,5 pulgadas. Y ya estamos listos que en el B decía 1,1 pulgadas. Entonces eso hay que pasarlo a metro. Recuerden que todo esto tiene que estar en el sistema internacional. .254. Ahí vamos de a poquito calculando. Tenemos que 2,5 por 0,0254 va a ser igual a 0,0635 metros. Eso va a ser el diámetro de la tubería en metros. Y lo mismo ahora, igual sería así, lo mismo ahora, pero para la tubería B, del punto B, nos da que es 0,02794 metros. Bien, entonces, sabemos que el área de una tubería, área transversal, o sea, no esta área, o sea, tenemos el área longitudinal, que la calculamos, por ejemplo, para otras cosas que hemos visto antes, pero nosotros queremos calcular esta área, el transversal.
tenemos que es pi por diámetro cuadrado dividido en 4. O esto lo hubiera podido pasar a radio y hubiera sido pi por r cuadrado. De cualquier forma llegará a lo mismo. ¿Ya? Entonces, tenemos que la velocidad de A podemos reemplazar aquí por pi por el diámetro de A al cuadrado dividido en 4 va a ser igual a la velocidad de B por pi por el diámetro de B al cuadrado dividido en 4. Si se fijan, hay un par de cosas que podemos obviar o multiplicar por 1. O sea, hacerlas 1, perdón. Porque son iguales. Entonces, mire, el pi se borra con este, el 4 se borra con este. Por lo tanto, nos queda que la velocidad de A por el diámetro de A al cuadrado va a ser igual a la velocidad de B por el diámetro de B al cuadrado. Entonces, tenemos el diámetro de A está arriba, 0,0635 metros, esto al cuadrado, por BA es igual a 0,02794 metros, también elevado al cuadrado, por la velocidad de B. Entonces, aquí tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces, ¿qué les recomiendo yo que hagan en este caso? Por el método de la asignación, no sé cómo se llama, pero es como poner que BA vale tanto BB o al revés. Entonces, pasemos despejando. Entonces, la velocidad de B va a ser igual a este pasa para acá dividiendo 0,0635 metros cuadrados por BA y eso al cuadrado, ahí sí, después al cuadrado y eso queda metro cuadrado, ¿cierto? Dividido en 0,02794 al cuadrado y va a quedar eso en metros cuadrados. Hacemos la división, 0,0635 al cuadrado dividido en 0,02794 al cuadrado. Nos da 5,165. ¿Qué cosa queda adimensional? ¿Por qué? Porque esto quiere decir que la velocidad de B va a ser 5,165 veces la velocidad de A. Entonces, ahí es donde analicemos. No era necesario, para que lo tengan en cuenta ustedes para la prueba, para que ahorren tiempo, no era necesario pasar esto a metro porque de igual forma esto se hubiera eliminado. ¿Ya? Pero igual lo hicimos para demostrarle que cuando se trata de igualdad y se elimina la inequidad dimensional, no es necesario pasarlo a sistema internacional si de igual manera se borra. ¿Ya? Entonces, tenemos esto. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Esto lo transformamos, no. Lo pasamos para acá. Aquí ponemos BA y aquí en B, la velocidad de B, ponemos esto. Por lo tanto, nos va a quedar todo en términos de la velocidad de A. Y podemos despejarla. ¿Ya? Vamos. Dice
cómo funciona esto. Ahí está. La velocidad de A al cuadrado por 2G más la presión en el punto A por el peso específico va a ser igual a ZB por más, disculpen, la velocidad de B al cuadrado. ¿Pero qué es la velocidad de B al cuadrado? La velocidad de B es 5,165 VA. Entonces, 5,165 VA, y eso al cuadrado dividido en 2G. Más la presión de el punto B por el peso específico. Entonces, ahora queremos despejar la velocidad de A. Entonces pasamos para la izquierda los términos de A, y los que no sean dependientes de la velocidad de A para la derecha. Entonces, la velocidad de A al cuadrado, este pasa todo restando, menos 5,165 por BA al cuadrado. Y si se fijan, los dos están divididos por el mismo denominador, entonces queda así. Va a ser igual a ZB. Y aquí pasa algo parecido. ¿Por qué? Porque este pasa restando, pero como tiene el mismo denominador que este, va a quedar PB menos PA dividido en el peso específico. Y así nos queda. Entonces, tenemos todos los datos, pero si se dieron cuenta, las presiones nos las están dando en bar y en PSI. Y por sistema internacional nos tiene que quedar en pascales. Entonces, nos toca transformar la presión de A, la presión en el punto inferior, dice 26 PSI. 26 PSI. Entonces, si no nos acordamos, ya saben, ya se la saben, vamos a la ayudantía número 1. Y aquí buscamos presión, y tenemos que 1 libra por pulgada cuadrada es igual a 6.894,76 pascales. 6.894,76 pascales. Eso es igual a un PSI. Luego, esto a la calculadora, 6.894,76 nos da 179.263,76. 179.263,76 pascales. Esa es la presión en el punto inferior, en el punto A. Ahora, en el punto B, nos dicen que la presión es de, si no me equivoco, un bar. Dice, en el otro punto superior, la presión es exactamente un bar. Un bar. Entonces, lo mismo, tenemos que convertirlo, y tenemos que un bar es igual a 10 elevado a 5 pascales, o sea, 100.000. Un bar. 1 por 10 elevado a 5, que son 100.000, va a dar obviamente 100.000. O sea, un bar son 100.000 pascales. Ok. Ahora sí, tenemos casi todos los datos.
Entonces dice, un fluido ideal, agua circula con un flujo constante. En ningún momento nos hablan de densidad, la densidad del agua. Entonces, cuando no se hable de densidad del agua, si aquí nosotros ponemos un supuesto, si está hablando de un fluido ideal, que la densidad del agua, H2O, puede poner, va a ser, si no nos dan el dato, nosotros asumimos que va a ser esta densidad, 1000 kilogramos por metro cúbico. Ya, entonces si esa es la densidad, entonces ya sabemos que el peso específico va a ser 9810 newton por metro cúbico. Ojo, esto solamente si no nos dan el dato de densidad. Puede ser que nos digamos ahí en el ejercicio, es de 0,997, es de 1020 kilogramos por metro cúbico. Entonces, si no nos dan el dato del agua, de la densidad, supuesto, ya 1000 kilogramos por metro cúbico. Ahora sí tenemos todos los datos, ¿cierto? Entonces, ahora nos queda reemplazar. Tenemos que, ahora esto lo podemos operar. Esto es, ¿cierto? Como, supongo que estos son, no, una velocidad al cuadrado, menos eso, menos 5.165 al cuadrado, nos da menos 25,677. Ya, entonces esto nos va a quedar como menos 25,677 veces la velocidad de a al cuadrado, dividido en 2 por 9,81 metros segundo al cuadrado. Va a ser igual al ZD, que es 0,4, más PB menos PA. Entonces, ahí tenemos los datos. Sería 100.000 menos 179.263,76. Y eso lo dividimos en el peso específico. Nos da menos 8,08. Y menos 8,08. ¿Qué cosa? Saquemos la cuenta. Entonces, las presiones están en newton por metro. Esto está en newton por metro cuadrado y esto está en newton por metro cúbico. Entonces, se van los newton y se dan los metros cuadrados y queda aquí un metro dividiendo en una división. Por lo tanto, este pasa arriba. Entonces, esto queda en metros. Entonces, ahora ya se está achicando la ecuación y ya reemplazamos directamente mejor. Tenemos que la velocidad de A va a ser igual a 0,4 metros menos 8,08 metros esto pasa todo multiplicando. 2 por 9,81 serían 19,62 metros segundo al cuadrado. Y esto sería todo esto dividido en menos 25,677.
no tiene unidad de medida, queda dimensional, pero quedaría velocidad de a al cuadrado, entonces esto se le aplica la raíz. Y ahí tendríamos la velocidad de a. Vamos a la calculadora. Tendríamos la raíz de una división. 0,4 menos 8,08 por 19,62 dividido en menos 25,677. Y ahí nos da la velocidad de A, que será 2,42 metros por segundo. Debería quedar en esa unidad de medida. Comprobémoslo. Metro menos metro, o sea, se queda metro y se multiplica por el metro de acá. Entonces queda metro cuadrado. Este, lo borramos de aquí para que pasarlo de acá. Metro cuadrado por segundo al cuadrado y si le aplicamos la raíz, se elimina los cuadrados. Entonces está bien. Nos queda en metro por segundo. Entonces tenemos la velocidad de A, la velocidad de la tubería, la velocidad del caudal en este punto. Pero nos falta la velocidad de B. Pero como ya calculamos aquí, en la ecuación de continuidad, que BA, o sea, B, la velocidad de B es igual a 5,165 veces la velocidad en el punto A, tenemos que 5,165 por 2,42 metros por segundo, 5,165 por 2,42 y nos da 12,499, 12,5. 12,5 metros por segundo. Y ahí terminamos el ejercicio. Entonces, analicemos. Obviamente tiene todo el sentido del mundo que bajo el mismo caudal de agua, si pasa por una tubería más chica, que es el punto B, va a ir, si el mismo caudal va a ir a una velocidad mayor, y si fluye la misma cantidad de agua por una tubería más grande, va a ir más lento, ¿cierto? Entonces, concretamente, aquí la velocidad va a ser 5,5 veces más lenta, o aquí la velocidad en B va a ser 5 veces más rápida que la velocidad del fluido acá. Entonces, ya ahí tenemos las dos velocidades. Y esa ha sido la ayudantía de hoy. Cualquier duda, me escriben un correo y mucho éxito en su prueba. Adiós.